siguiendo con nuestros reguladores lineales, yo tengo acá un componente 1.5 veces 0 switcher. A ver, ¿cómo va a funcionar esto? Tengo BI, dice, tensión de entrada. Tensión de entrada va a ser de 3.3 volts. Perfecto. Tengo enable. Tengo una tensión de enable. Enable. Voy a tener un estado alto acá para decir empiece a funcionar. Ok. Ahora tengo un feedback, un FB. FB. Empiecen a recordar FB como feedback, retorno. Bien, tomen nota, vayan tomando nota. Esos detalles son importantes, al menos cuando estás empezando a conocer estos componentes. Y vamos a tener un terminal de SW. Bueno, ahora ya me empieza a generar dudas. ¿Ves, Cristian? ¿Y ahora qué es esto? Esto es un regulador lineal. A la salida que tengo 1.5. Bueno, entran 3.3, salen 1.5 volts, 0.3 amperes, poquita corriente. Sí, esto es un regulador lineal. No. ¿Por qué no es un regulador lineal? Lo que más nos indica que esto no es un regulador lineal es que nosotros tenemos una bobina acá. La bobina no lograron ponerlas adentro de los controladores de los buck converter. Esto es un buck converter. Pero, ¿y dónde están los MOSFET de alta y de baja? Acá adentro. Integrados ahí adentro tenemos MOSFET de alta, MOSFET de baja, tenemos internamente toda la circuitería que va a dar los pulsos, y lo único que tenemos a la salida, que eso no lograron integrarlo, es la bobina. Entonces, cuando veamos estas fuentes, tenemos que prestar atención a esos detalles. Una bobina en una salida siempre suele indicarnos, o en la inmensa mayoría de las veces nos va a estar indicando que tenemos una fuente conmutada. Ahí adentro está ocurriendo la conmutación de los MOSFETs, los pulsos, el switcheo, que llegan acá estos pulsos, los podríamos ver con el osciloscopio, y acá la salida, ya con el capacitor de salida que vemos acá, tenemos 1.5 volts estables, filtrados. Pero esto es un buck converter. Es una fuente step down que se alimenta con 3.3 volts y tiene de salida 1.5. Bien, acá adentro hay MOSFET de alta y MOSFET de baja y ocurre todo lo que les mostré anteriormente. Pero bueno, este integrado tan chiquitito, pocos terminales, tampoco maneja mucha corriente. ¿Ok? No es tan eficiente, no es un caso que ustedes van a ver de un componente de este tamaño que logre alimentar un CPU, como vimos en el otro ejemplo, que necesita 3 fases o 2 fases. ¿Me entienden? Podemos sí encontrar un controlador de una fuente con MOSFETs integrados, pero que tampoco te va a ofrecer un montonazo de corriente a la salida. Siempre prestamos atención en la bobina. Como les dije, esto también es la salida. Podemos ver que acá ya me indica que esta es la salida, que está conectada a la bobina. Pero si yo tuviera acá en BI, que es la tensión de entrada, yo tuviera una bobina, yo tuviera acá una bobina, o yo tuviera acá una bobina, cuando tenemos una entrada de tensión, una entrada de alimentación, una bobina suele ser un filtro. A la salida de un controlador como estos, suele indicarnos que este controlador trabaja con conmutación. De hecho, el terminal se llama SW. Switch hace el switcheo, los interruptores, taca, 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 y acá llegan pulsos. Y acá sale 1.5 volts filtrado. Del otro lado de la bobina, ya con el capacitor. Bien, no hay mucho misterio. Otro punto que podemos hablar de esto es que esta línea, este punto de salida que ya vamos a tener los 1.5 volts filtrados, están viniendo para acá, bajan y llegan a una línea llamada FB, feedback. ¿Recuerdan cuando les dije? El controlador va a probar
de la comida que sale de ahí para saber si esta línea no se va a envenenar. Porque si algo empieza a andar mal y esta tensión de 1.5 empieza a salir a 1.6 o a 1.7, puedes quemar algo. Entonces, a todo momento, este controlador va a estar verificando la tensión de salida. No queriendo ser insoportable de repetir, pero me parece que vale la pena. Tensión de entrada. Recuerden, si vieran una bobina en la tensión de entrada, es habitualmente un filtro. 3.3 volts llegan al terminal VI. Tensión de entrada. Después de eso, necesito tener habilitación. Enable. Un estado alto en mi habilitador, porque si no, esto no va a empezar a funcionar. Obviamente, que esté conectado a ground. Si el componente está bien soldado en la placa, ya está conectado a ground. Después, una vez que tenga tensión de alimentación del integrado y tenga habilitación, la orden para que empiece a funcionar, ahí internamente él va a empezar a hacer el switcheo. Y en el terminal SW voy a empezar a tener pulsos. Llegan a la bobina, pasan, se transforman del otro lado en una tensión de 1.5 volts filtrada. Para asegurarse que no está ocurriendo nada malo, una línea de retorno para que el integrado por medio del terminal 4 feedback vea que está todo bien. Si algo está mal, deja de funcionar. Podríamos decir, si quieren tener una orden básica, porque esto también va a ayudar en los próximos componentes, podríamos decir tensión de entrada 1, enable 2, ground, no lo voy ni siquiera a contar porque el componente tiene que estar bien soldado, solo eso. Después, una vez que tenemos el componente alimentado y habilitado, 3, switcheo. Una vez que tenemos la salida funcional, tenemos 1.5 allá en la salida, vamos a tener el retorno 4, feedback. Esto es lo que ocurre primero, esto es lo que ocurre después, esto va a ocurrir después y esto va a ocurrir después. Bien, este es un ejemplo bastante interesante porque ya empieza a tocar un poquito ese tema de los demás terminales. Terminales de feedback, los terminales SW. Ya son cosas que vamos a empezar a asociar. Vamos a otra placa. Y ahora les pregunto, ¿y esto? PU602. Tengo BIN, Enable, Power FB, ya sé que es un feedback. BIN, ya sé que es entrada. EN, Enable. VOUT, salida. ¿Esto qué es? ¿Un regulador? Entran 3.3 volts a BIN. Sale 1.5. ¿Esto es un regulador lineal? ¿O esto es un buck converter? No hay bobina. Si no hay bobina, esto es un regulador lineal. Bien. ¿Qué voy a tener primero? Voy a tener primero, voy hasta hacer más zoom. Voy a tener primero 20. Primero necesito tener alimentación. Si no tengo 220 en mi casa, mi computadora no va a andar. 220 volts, en otros países son 110. Pero si no tengo tensión en la red eléctrica de mi casa, mi computadora no va a funcionar independiente de lo que haga. Entonces, primero, alimentación. Una vez que tenga alimentación, necesito tener habilitación. 2. Después que tenga el integrado alimentado y habilitado, voy a necesitar tener, VOUT. 3. Una vez que esto empieza a funcionar, porque lo tengo alimentado y habilitado, yo tengo salida, empieza a funcionar, quiero tener un retorno para saber si está yendo todo bien. 4. Y este terminal llamado POC quiere decir Power
OC. ¿Saben lo que es eso? El POC, el Power OC, o también podrían verlo como PG de Power Good, es un terminal que nos va a indicar por medio de un estado alto en su salida que el feedback dijo esto está ok. Tengo que tener el componente alimentado, habilitado, empiezo a tener la salida de tensión, vuelve, ojo que esto es un regulador lineal y ya tiene todo esto. Tengo la salida de tensión, quiero saber si está todo bien, entonces vuelve y tengo el feedback, y si el feedback me dice está todo como corresponde, mi Power OC va a ser la palabra final, mi número 5. Cristian, ¿y BCNLT qué es eso? 5 volts always. ¿Recuerdan lo que teníamos en el otro componente? ¿Qué teníamos en el otro componente? VBIAS. Acá se va a llamar BCNLT. Está dentro del 1. Alimentación, alimentación, alimentación. Habilitación para que empiece a funcionar. Tensión de salida. Retorno para avisar que está todo bien, para que puedan verificar que está todo bien. Y si el retorno dice que está todo bien, Power OC. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, no es tan complicado y es realmente la base de todo lo que vamos a estar viendo más adelante. Es la base de todo. Fíjense, acá el feedback recibe una tensión determinada que viene acá de un divisor de tensión de la salida. Si acá, en este punto, recuerdan divisores de tensión, por eso dije tanto divisor de tensión, acá yo tengo R1, acá yo tengo R2, esto es mi Vin, mi tensión de entrada del divisor, y esto, el punto del medio, es mi Vout. Si mi tensión de Vin no está exactamente en 1.5 volts, el valor que voy a tener acá en el medio, que va a llegar a mi feedback, va a estar malo. Entonces el componente se deshabilita. Si estas resistencias están en buen estado, en buen valor, en 1.5 volts tengo mi salida estable, el valor de aquí va a ser exactamente el que el componente espera, y entonces va a decir que está todo ok, por medio de Power OC. Bien, que está conectado a otra línea. ¿Y qué ocurre si esto está mal? ¿Qué ocurre si de repente, pum, se me explotó esta resistencia? Explotó, falló, pum, hizo pum esta resistencia. El feedback va a detectar que el valor no es el que corresponde, y este Power OC se va a transformar en un puente a ground. Va a tomar este punto y me lo va a llevar a masa. ¿Ok? Eso nos va a servir para medir el terminal 7 en este caso. Si yo tengo tensión, quiere decir que el Power OC está ok. Si yo tengo 3 volts en este punto, en el terminal 7, tengo 3 volts que me llegan por aquí, está ok. Pero si no estuviera el feedback, si el feedback me recibe una tensión mala, porque acá yo tengo 1.8 volts a la salida, el feedback va a tener cualquier valor, o porque estas resistencias explotaron, el feedback va a decir, no está todo ok, baja todo. Y entonces esto se transforma en un puente a ground. Acá yo voy a tener 0 volts, y eso me va a estar indicando que acá hay algo mal. Bien, otro ejemplo más. Fuentes de alimentación, ya estamos avanzando. Recuerden, anoten. EN, Enable, POC, O, PG, Power Good, FB, Feedback, Vin entrada, Vout salida. Vamos a empezar a anotar, principalmente los que no tienen tanta experiencia en lo que son estas fuentes, para ir recordando. Porque si no, cada vez que veas un integrado vas a tener que ir a buscar el datasheet, googlear, a veces no está disponible el datasheet, a veces te va a costar encontrarlo. Entonces, tener un par de notas a veces te van a ayudar mucho. ¿Ok? Si esas notas te generan cualquier duda con respecto a lo que estás midiendo, bueno, entonces, ahí sí, googlear. Pero, muchas veces simplemente con esas notas
que inclusive puedes hacer referencias a algún componente, ya vas a poder abrir tu cuadernito, hacer unas mediciones rápidas y no vas a tener ni siquiera que abrir Google. Eso te va a ahorrar tiempo. El objetivo de la mayoría es justamente ese, reparar más rápido, ¿no? Queremos reparar más rápido para poder hacer más trabajo, para poder ganar más dinero. Y si cada vez que tenés una duda tenés que abrir 10 pestañas de Chrome, no te va a funcionar. Entonces, anota, al menos hasta que empieces a memorizar, y eso te va a ayudar mucho a no perder tiempo.